7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad, abogando por un diálogo sin imposiciones, porque este país necesita mejores días y no más vandalismo, destrucción en el país. Quisiera dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Lo invitamos para hablar sobre los desafíos económicos. Estamos en el último trimestre del 2025 y también hablar sobre la proforma presupuestaria y los desafíos del 2026. Este año, a comienzos, en los primeros semestres, se registró un crecimiento de 4,3%, impulsado especialmente por las exportaciones no petroleras y el dinamismo del comercio. ¿Cómo mira al país en estas condiciones, incluso afectadas hoy de alguna manera parcialmente por la paralización en el norte del país? Economista Mauricio Pozo, buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. A ver, y tal vez algunos comentarios que hay que hacer. Efectivamente, el primer y segundo trimestre de este año se generaron crecimientos importantes. En el primero sobre el 4%, en el segundo sobre el 3%, lo que avisora y anticipa que en el año el país podrá registrar un crecimiento sobre el 3%, que es una tasa obviamente bastante mejor que lo que se registró el año pasado, que fue de -2%. El año pasado hubo recesión y en esas condiciones normalmente se produce una especie de resorte, de rebote el siguiente año, que es lo que estamos observando en el presente. Y eso no es un tema nuevo. Ya nos ocurrió, recordará, el año 20 con la pandemia, caímos en el 9 y el 21 rebotamos al 9. En este año vamos a crecer a un ritmo un poco mayor a la caída del año pasado. Por lo tanto, la pregunta en materia de crecimiento es si este es un crecimiento sostenible o no lo es. Sostenible significaría que se pueda mantener hacia adelante. Y las estimaciones del propio Banco Central y de otras instituciones como el mismo Fondo Monetario muestran que el año que viene el país podrá crecer a un ritmo cercano al 2%. ¿Y eso qué significa? Primero, un crecimiento menor de lo que estaríamos en este año, y segundo, regresar al histórico de los últimos años, donde el país tiene tasas muy bajas de crecimiento, incompatibles con las necesidades para reducción de desempleo, y de mejora en indicadores como pobreza. Entonces, en ese sentido, es lo que se anticipa hacia adelante en lo que sería este año y en lo que podría ser el siguiente. Este año, obviamente, sabemos que el motor de crecimiento es el consumo, las remesas han ayudado, eso rehabilita el consumo, las exportaciones de igual forma se han comportado de manera favorable, y eso de alguna manera se traduce en esa expansión para el presente año frente a lo que han sido lo que fue el año previo. Si se produjera alguna situación imprevista, favorable me refiero, como un crecimiento del precio del petróleo por encima de lo que está previsto, situación que no se ve probable, al menos al momento, o que entren recursos de manera significativa por algún proyecto grande en el área petrolera, minera, o de algún sector que genere atracción de recursos de manera significativa y en plazo corto, podríamos tener un crecimiento más alto el próximo año. Pero parecería que esa no es la realidad. Además de esto, el sector fiscal necesita cierto tipo de ajustes para poder mantener el acuerdo con los multilaterales, y ese tipo de ajustes muchas veces no son tan compatibles con un proceso de reactivación económica como quisiéramos todos. Así que hasta ahí un poquito la explicación en base a su pregunta, Miguel.
A propósito del señalamiento que ha hecho de la explotación petrolera y minera, vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el economista Mauricio Pozos, ministro de Economía y Finanzas. Quiero dejarle planteada la inquietud mientras se aboga porque mejore no solo las exportaciones petroleras, sino no petroleras. Vivimos hoy casi un mundo de imposición. Decir a propósito de la movilización indígena, no más explotación petrolera, no más explotación minera, habiendo enormes fuentes de riqueza, partiendo, por cierto, de un control riguroso que debe hacer en el medio ambiente, en la explotación, en las licencias ambientales, el Estado, cierto es. Pero en estas condiciones, cuando aquí se quiere, por un lado, exigir más recursos, atención social, atención al sector indígena, pero bloquear los ingresos no es un contrasentido. Vamos a la cadena y volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Para los ecuatorianos, la consulta popular y referéndum 2025, este domingo 16 de noviembre, será una demostración de que con nuestro voto podremos seguir transformando el futuro del Ecuador. Para ello recibiremos una papeleta que contendrá 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular. Pregunta de consulta popular que consta en el casillero D. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? ¿Sí? ¿No? Este domingo 16 de noviembre, tu voto por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, abogando por la sensatez, la cordura, la responsabilidad, un diálogo no impuesto, un diálogo civilizado en el país. Volvemos con el economista Mauricio Pozos, ministro de Economía y Finanzas. Decía, a propósito de su mención de las exportaciones, hay exigencias para que no haya más explotación petrolera ni minera. ¿Qué le queda al país en esas condiciones, economista Pozo? Miguel, fíjese que una de las principales explicaciones de los crecimientos económicos que hemos tenido en años anteriores y la expansión más grande que tuvo el Ecuador, que fue el año 2004, que crecimos cerca del 8%, fue por el aporte del sector petrolero. No es que el sector petrolero no genere empleo, no, el sector petrolero es un sector que sigue siendo atractivo para la inversión extranjera y esos recursos circulan. Esos recursos entran a la economía por varias vías y ayudan a la recuperación económica. Muchas veces he citado el ejemplo, el proyecto del OCP, que en su momento fue 3.000 millones, estamos hablando hace más de 20 años, entre la construcción y la nueva producción, nos permitió crecimiento acelerado del Ecuador por cerca de 3 años. Pasan los años y ahora el país decide, en una pregunta muy mal explicada, mal vendida, si puede o no continuar, por ejemplo, con la producción del bloque 43, que nos genera cerca de 1.200 millones de ingresos y que no existe, por cierto, experiencia en el mundo de cómo desarmar un campo petrolero en una zona protegida. No existe y probablemente el retiro de la producción cueste más que lo que costó armar el propio campo. Es un sinsentido. Y ahora existen los sectores que se siguen oponiendo a una actividad que con los debidos cuidados y con los debidas precauciones protege el medio ambiente, porque en el campo que estoy citando como ejemplo no ha habido un solo problema de afectación al medio ambiente. ¿Cómo puede ser que
hayan sectores que se opongan a un esquema de recuperación económica del país que favorece a los problemas de empleo que tenemos, entre otros, y sigamos en esa situación. Igual ocurre en el tema de la minería. En el tema de la minería, donde hay posiciones absolutamente contrarias, y esto también creo yo que es un campo, una actividad que puede ayudar a una recuperación. El año pasado tuvimos más de 3,000 millones en exportaciones mineras, y la producción minera de calidad con empresas de reconocimiento internacional es una producción limpia, es una producción que no genera derivaciones malsanas para el medio ambiente. Lo que sigue daña el medio ambiente es la minería ilegal, que es lo que el gobierno también está en este momento combatiendo. Entonces, esas son inconsistencias, son temas absolutamente contrarios a la lógica y al sentido común, que atentan contra la recuperación económica del país. ¿Cómo puede ser que los mismos sectores, por ejemplo, que están en contra de la producción petrolera, son los sectores que también están en contra de eliminar o reducir el subsidio a los derivados? ¿Cómo puede ser que se opongan a un derivado fósil que de por sí genera contaminación ambiental y quieran mantener subsidiado este tipo de precios, que por cierto nunca hay cómo, y técnicamente es un error, subsidiar precios? Los precios no se subsidian, se subsidian sectores de actividades, pero no precios, porque cuando usted subsidia un precio no focaliza nada. Entonces esto es las irracionalidades de nuestro país, y así podemos seguir en la lista larga de atentados contra la reanimación y la recuperación económica del Ecuador. Y el tema de la minería, porque uno escucha los cuestionamientos a la minería formal, no más concesiones, no más explotación a gran escala, sin embargo, poco o nada se escucha de la condena y la exigencia al Estado para que siga combatiendo de manera firme a la minería ilegal, la que depreda el país. Debería haber una posición nacional de apoyo, no al gobierno vigente por las razones que sea, a lo que se está haciendo para combatir un mal, que es la minería ilegal, que está vinculado al narcotráfico, que genera recursos ilegales de una manera importante, y probablemente es uno de los financiadores de los problemas del paro que tenemos todavía y del bloqueo de vías. Es decir, debería haber una posición firme de todo el Ecuador, aplaudiendo la política de poder desterrar este tipo de actividades fuera de la ley, contrarias a todo principio, e inclusive que van en contra del mismo medio ambiente, porque es minería sin tecnología y que está fuera, como mencionamos, del marco legal vigente y de las normas que rigen para otras empresas que están en la misma actividad. Entonces ahí yo creería que el Ecuador como que reacciona para unas cosas y no reacciona para otras. Y este es uno de los ejemplos que lamentablemente estamos observando. Eso implica que usted, economista Mauricio Pozo, está de acuerdo con estas acciones contundentes que han emprendido Fuerzas Armadas por disposición del gobierno, como bombardear el caso de Buenos Aires, provincia de Imbabura. Pero por supuesto, Miguel, estamos nosotros frente a un problema de fondo. Esto de la minería ilegal no es un tema circunscrito exclusivamente al tema minero. Atrás de esto hay todo un andamiaje de violencia, de participación en otro tipo de problemas que se está generando en el Ecuador. Ahí está vinculación con las actividades del propio narcotráfico, de la dotación de fondeo y de liquidez para el tema del bloqueo de vías. Lo que está ocurriendo no es un tema que no cuesta, esto cuesta y bastante dinero. ¿De dónde viene esa plata? Y hay algunos sectores, inclusive políticos, que están cercanos a este tipo de acciones. Entonces, no se trata de aplaudirle al gobierno, se trata de aplaudir la acción de combatir un problema para el país, que es
esta situación de la minería ilegal. Entonces seguimos ya sumando problemas. La delincuencia ciudadana, la delincuencia común, digamos así, que está vinculada al microtráfico, el narcolavado con asistencia internacional que tenemos vigente, la minería ilegal que tiene vinculaciones, los sectores políticos, algunos que están cercanos a estas acciones, es decir, ahí tenemos un enemigo o varios enemigos con los que hay que ver cómo nos defendemos, y las acciones que se ejecuten para buscar desterrar esta situación, yo creo que deberían merecer el respaldo ciudadano. Economista Mauricio Pozo, ¿usted no ve que se puede afectar al cierre de este año, este último trimestre, la economía ecuatoriana por estas acciones, esta movilización? 30 días, vamos, aun cuando esté focalizado en la provincia de Imbabura, esto incide directa o indirectamente en el movimiento de la economía y la factura vendrá luego. Es correcto. En las cifras que hemos comentado, no hay ningún tipo de impactación o de secuela del problema que estamos viviendo ya un mes con la paralización de la producción y de buena parte de la economía de Imbabura. Entiendo, esa producción representa cerca del 6-7% del PIB nacional, y no es solamente el impacto focalizado de la zona, no es solamente lo que eso ocurre, eso produce secuelas en otro tipo de sectores, el sector de la exportación. Conversaba con un exportador y me comentaba de que no puede sacar su producción de exportación que se genera en esa zona, y eso afecta a la liquidez de toda la economía, eso afecta a los recursos que ingresan a todo el país. Es decir, no hay que verle solamente que está circunscrito a unas poblaciones de la provincia de Imbabura, sino que esto sí repercute en el tema nacional, y eso todavía no está medido, Miguel. Algún rato eso, obviamente con el cierre del tercer y con el cuarto trimestre de este año, se verá cuánto le va a afectar a la actividad económica de este año. Y por esa razón probablemente el crecimiento del año no sea tan optimista como todavía se está viendo, porque se lo está midiendo en base al primero y al segundo trimestre. Estos problemas no se han visto. Y el otro tema que no quiero olvidarme es que la baja del precio del petróleo tampoco se lo ha visto todavía. Eso no está metido en la actividad, y la baja de la producción, que es otro elemento complicado también, que por cierto se ve que va a ser un tema que va a estar vigente el año 26. Así que ese es un poquito el entorno que yo le podría comentar sobre esta situación. Ahora, en estas condiciones, ¿cómo lograr mayor inversión extranjera al Ecuador? Durante los últimos años, no este año, el anterior, ha tenido, pero baja inversión extranjera si uno compara con los países vecinos, con Colombia y con Perú. Perú ha tenido 8 presidentes, 4 en la cárcel, y sigue funcionando la institucionalidad, la economía, el bajo riesgo país. Es decir, ¿cómo mejorar esto? Bueno, si usted le pregunta a algunos analistas o empresarios del Perú, todos coinciden en algunos temas. Usted necesita instituciones fuertes, independientes y autónomas, como es el caso del banco que se llama ya el Banco de la Reserva del Perú, el Banco Central nuestro, que se ha podido mover a pesar de las circunstancias, con estabilidad institucional. Ahí su presidente, Julio Velarde, está sentado, yo le conozco a él ya más de 20 años, y cuántos presidentes ha tenido el Perú en ese periodo. Y desde Fujimori a la fecha, en el caso de Fujimori, lograron una suerte de pacto social, no me acuerdo si ese es el nombre exacto, donde los distintos sectores, las distintas representaciones de la sociedad, academia, el sector político, los empresarios, todo lo que tiene que ver con sectores
que han sido básicos para la recuperación económica del Perú, como la minería, que allá es muy significativa. Todos se pusieron de acuerdo en el establecimiento de acuerdos mínimos o básicos que se puede denominar. ¿Para qué? Para que de alguna manera el Perú pueda seguir su ritmo de actividad económica a pesar del vaivén político. Y la respuesta está frente a nosotros. Todo lo que ha pasado en el Perú en los últimos 8 años, han tenido 8 presidentes y la economía peruana sigue creciendo y sigue atrayendo inversión extranjera. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que hay que hacer en el Ecuador, buena parte de lo que hay que hacer es eso. Crear instituciones fuertes y que la parte económica trate de moverse de una forma independiente, pero para eso se requiere cierto tipo de consensos y no es lo que tenemos este rato. Es imposible hablar de consensos o de acuerdos cuando vemos lo que estábamos conversando hace un momento. Posiciones contrarias a la producción de petrolera, posiciones contrarias al tema de la minería. Cierre yo diría, de opinión favorable, por ejemplo, para que el Estado, el sector privado participe en áreas estratégicas que a veces le nombran estratégico para no hacer nada y no dejarle al sector privado que participe. Todo eso hay que hacer. Y esa será la manera de que con el tiempo, en forma gradual y dando demostraciones claras, podamos traer atracción de inversión extranjera. Aparte de las propias reformas que nos hacen falta, entre otras la propia reforma laboral, que sigue siendo un óbice para la inversión extranjera. El impuesto a la salida de divisas, ese es otro problema para la inversión extranjera. El secuestro de la justicia, también es otra restricción para la inversión extranjera. Entonces hay que ir eliminando todo eso y además los acuerdos que estoy comentando para poder tener un país que, a pesar de los problemas políticos, se pueda mover un poquito más independiente y poder crecer a un ritmo que nos interesa a todos. Mauricio, en estas condiciones, difícil lograr lo que requiere el país desde hace años, la reforma laboral, ojalá un nuevo código del trabajo, no aquel que... No es fácil, pero no es fácil, pero yo creo que ahí hay que saber vender el proyecto. Esto no va en contra del empleado, esto no va en contra del empleo, esto va a favor del empleado. Esto facilita la contratación. Hace pocos días salió información del Banco Mundial que decía que en el Ecuador es mucho más caro despedir a una persona que dar empleo a una persona. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que exista eso? Fíjese usted, la jubilación patronal, ¿sabe cuántos jubilados patronales privados hay en el Ecuador? Del 100%, no más allá de un 2%. ¿Para qué sirve eso? No tiene ninguna aplicabilidad. La jubilación pública que tenemos es la que hay que fortalecer e ir en forma paralela, cambiando de un esquema a otro. No se trata de hacer cambios a las personas que ya están en una etapa de finalización de su actividad de producción o de trabajo. Se trata de ir gradualmente cambiando el esquema, pero dar una señal de claridad, costos de despido inmanejables, que son temas, prohibición de trabajar por horas, que podría ser una gran salida, por ejemplo, para el sector exportador, tipos de contratos. ¿Acaso es lo mismo el trabajo en la agricultura que el trabajo en la industria o el trabajo en el sector servicios? Son actividades diferentes, es decir, creo que tenemos que caminar a una reforma de fondo que puede ser uno de los ingredientes, no el único, pero sí uno de los ingredientes para lo que conversamos de la inversión privada que se requiere. Ahora, usted también como conocedor del tema, no solo la reforma laboral que es tan fundamental, lo otro, que hay que seguir pensando y no olvidarse de la reforma al Seguro Social ecuatoriano, tan importante que puede tener su repercusión si siguen las condiciones actuales de un modelo inviable. Es correcto. Ahí tenemos varios problemas, Miguel. Uno, que este no es solo un problema del Seguro Social, este es un problema fiscal. Y esto hay que corregir por el bien de los dos, de la institución como Seguridad Social y del Estado y de las finanzas públicas por el otro. Si no corregimos, vamos a tener problemas de ambos lados. El aporte del 40%
que entrega el Estado a la Seguridad Social, que por cierto es casi la excepción en la región, tiene que de alguna manera regularse, normarse, inclusive constitucionalmente. No hay como dejarle sin un techo a esto, porque si esto no se lo si no se lo cambia, no va a poder cumplir el Estado, diga lo que diga la ley en este concepto, y además esto funciona en la medida que hay una reforma. Porque no es que porque se le va a entregar, asumiendo que haya la plata, que no la hay, de este aporte del 40%, las cosas van a ir en viento en popa. Esto tiene que venir acompañado de una reforma de la institución. Hay un aporte, hay unos insumos de un trabajo que hizo una comisión técnica, que ahí está descansando el sueño de los justos y no se ha hecho nada. Son temas sensibles, espinosos, políticamente hablando, sí. Pero esto le genera problemas a las finanzas públicas, problemas al presupuesto, y es un problema para la seguridad social. Y el otro ingrediente que casi nunca se conversa, o poco, es el tema de salud. Y la seguridad social en Ecuador también tiene la prestación de salud, no solo la de jubilación. Y en salud hay problemas iguales o peores que en el tema pensional. Y ahí también se requiere tomar una decisión. Hay una deuda que tiene el Estado con el Seguro Social en materia de salud que ni siquiera está acordado cuál es el monto. Segundo, ¿va a seguir esto así? ¿O será de empezar a ver si esto pasa a la salud pública? Pero si esto pasa sin una reforma de administración que le dé una mejor gestión a la salud pública en el Ecuador, sea la pública, digamos, que la de la atención en hospitales, en los hospitales de la seguridad social, el beneficio de la gente no va a llegar. Entonces ahí hay mucho por hacer, Miguel. Hemos hablado del tema laboral y hay este otro asunto que genera un problema, como le digo, en varias aristas. Claro, en el tema de la salud que usted ha tocado con grandes distorsiones, la distorsión politiquera en el Ecuador. Recordamos esa mal llamada Ley de Justicia Laboral que dejó de aportar el 40% con la demagogia del ofrecimiento, no el 40%, si necesitan el 90% les damos el 90%. 4 años le descapitalizaron al fondo de pensiones y en el fondo de salud no hay un acuerdo con distorsiones como el atender a los hijos menores de 18 años sin financiamiento. Es decir, ¿cómo cambiar esto? Bueno, esto demanda una reforma, como digo, estructural, que va a tener que ser también discutida en el ámbito legal, y vamos a tener que ponernos de acuerdo en este tema. Si no hacemos nada, Miguel, si no hacemos nada, los tiempos se van acortando, los plazos se van reduciendo. Y puede llegar un momento en que haya dificultad de pago de pensiones. Y puede llegar un momento en que el tema de salud reviente más de los problemas que ya ha tenido. Es decir, no hay cómo quedarse de brazos cruzados. ¿Que esto va a generar una discusión nacional? Probablemente sí. Pero no por ello debemos seguir pateando el problema para adelante y no actuando de la forma como tenemos que actuar. Esto va a ser o podría llegar a ser uno de los peores problemas que el país todavía no ha vivido. Que yo recuerde, nunca se ha dejado, por ejemplo, de pagar pensiones. Nunca. Ha habido problemas, a veces ha habido algún tipo de retraso, pero eso nunca ha ocurrido. ¿Se imagina usted, Miguel, que el día de mañana toda la gente de la tercera edad que vive de la pensión de la Seguridad Social no pueda cobrar su plata? Ese es un problema que no hemos tenido y no hay que llegar a eso. Por eso se requiere hacer la reforma que el país en ese ámbito necesita. Ahí veo que por restricciones políticas esto se lo sigue pateando. Obviamente este momento es un momento políticamente álgido y es difícil que el gobierno se abra otro frente con esto, pero por la razón que sea, antes de esa situación que se acaba de presentar, igual se lo postergó, igual se lo dejó ahí en algún escritorio, lo avanzado en el tema de algún funcionario público y no hemos podido resolver la situación y ahí sigue.
y seguimos acumulando el problema. Volviendo al tema inicial de la economía este año 2025, al cierre en el último trimestre y las perspectivas 2026 y la proforma del próximo año, ¿cuáles cree que deben ser las prioridades en materia económica en estas condiciones? Yo creo primero, Miguel, que el gobierno tiene que recuperar los principios de ir bajando el desequilibrio fiscal, porque esto no es un tema solo del Estado, esto es un tema de toda la economía. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque al mes de septiembre, que son los 9 primeros meses de este año, ya tenemos un nivel de atrasos de cerca de $2,000 millones. A esto se suman los atrasos de periodos anteriores, de años anteriores, con lo cual el monto total de atrasos probablemente esté en los 4.500 millones. Esto también muestra que el déficit fiscal este año podría llegar a ser de 4.600 millones. Esto no es compatible con el programa con los multilaterales. Habrá que ver qué ajustes se van a introducir para poder reducir este desequilibrio. Pero esto, si no se lo corrige, sería regresar al año previo que tuvo el actual gobierno y que fue un desastre. Entonces, para responder su pregunta, tiene que recuperar la estabilidad en materia fiscal. Esa es una prioridad. El segundo, tiene que avanzar en las reformas en la medida de lo posible. El gobierno, yo creo que a pesar del problema actual, tiene todavía muñeca y tiene fuerza. Yo creo que sigue teniendo un apoyo importante de la ciudadanía y tiene también una mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, esa coyuntura es favorable y por lo tanto le puede ayudar a poder avanzar en otras reformas. ¿Para qué las reformas? Para poder crear condiciones de una recuperación económica más dinámica. Volver el próximo año a que el país crezca al 2%, eso no va a verse en mejoras en el empleo, Miguel. Con 2% de crecimiento estamos casi igual que el crecimiento poblacional. Y eso no va a dar espacio para una recuperación del empleo, que es la segunda mayor preocupación de los ecuatorianos después del problema de la seguridad. Entonces, si usted me pregunta qué es lo urgente que hay que hacer, eso. Exactamente eso que le digo. No porque se va a resolver el problema el año 26, pero se van a empezar a cambiar la tendencia de la situación y con un escenario a mediano plazo un poco más optimista. Bien, en definitiva, si no se hace esto, el panorama es complejo. Es complejo, es difícil. Este gobierno está recién empezando y tiene que hacer estas reformas para beneficio del mismo gobierno. Bien, muchas gracias al economista Mauricio Pozo, el ministro de Economía y Finanzas, por hablar de la situación económica al cierre en el último trimestre del 2025 y las perspectivas para el 2026 y la proforma. Mauricio, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. A la orden, Miguel, muchas gracias. Un gusto al exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. 7:55 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, temas de interés que pretendemos abordar, encontrar salidas frente al panorama de la seguridad, el tema de la consulta popular, la parte económica y otros de interés para los ecuatorianos. Buscando la verdad, volvemos con el presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas. No te pierdas este encuentro único con las mejores marcas de vino del mundo. Compra tus entradas en Supermaxi, Megamaxi y Ticket Show antes de que se agoten. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.